Hola, seguimos entonces con los retos. Este es un nuevo mes, cambiamos y los quiero invitar hoy a hacer uno de los retos que más me gusta a mí. Pues es un tema que disfruto mucho porque siento que en esto, cuando ya caemos en cuenta realmente, es algo que podemos nutrir muy positivamente a partir de ese momento. Hoy les quiero hablar de las etiquetas. Hoy les quiero hablar de cuando etiquetamos a nuestros niños, pero quiero ir desde la reflexión personal porque siempre conectamos con nosotros mismos para saber cómo responder a los niños. Entonces quiero que vayamos desde la esencia de nosotros. ¿Alguna vez se han puesto a pensar o recuerdan si fueron etiquetados, rotulados cuando fueron niños, en su infancia? Si fueron rotulados en etapa escolar, en el bachiller, en la universidad, incluso en el trabajo. ¿Se han sentido etiquetados en algún contexto? Etiquetamos a veces o nos sentimos etiquetados en el contexto familiar. A veces nos sentimos etiquetados en el contexto de amistades o en el contexto laboral. Esos diferentes contextos, en esos tipos de ciclo vital, en esas etapas de ciclo vital, han cambiado. Cambiaron en tu vida. Se fueron sintiendo más fuertes, menos fuertes a medida que ibas creciendo. ¿Los supiste manejar diferente a medida que fuiste creciendo? Claramente vamos creciendo y vamos teniendo más herramientas y vamos madurando emocionalmente hablando. Tenemos más herramientas, sabemos cómo funciona el mundo. Pero esas etiquetas, ¿te sirvieron de algo? ¿Las sentiste funcionales en tu vida? ¿Fueron etiquetas positivas o fueron etiquetas negativas? ¿Te acuerdas de cómo las viviste? ¿O no recuerdas muy bien el hecho de haber sido etiquetado, pero sí recuerdas que usualmente los seres humanos accionamos nuestra vida, nos comportamos de acuerdo a cómo sabemos que es esperado de nosotros? Lo que es esperado de nosotros lo hacemos realidad. Entonces, lo positivo de todo esto es que podemos crear ese accionar frente a cosas positivas. Si creemos que somos algo positivo, que podemos lograrlo, que podemos trascender, lo podemos lograr. Pero si por el contrario estamos construyendo una dinámica en la que nos creemos y en la que transmitimos a otras personas esa etiqueta, ese rótulo de tú no puedes, no eres capaz, eres vulnerable a todo, sin mí no puedes, esa creencia se transmite. Y esa creencia hace que ese otro actúe a esa manera. Porque así como tú llegaste a la conclusión de no me sentí rotulado como tal, pero sí me daba cuenta que actuaba de acuerdo a lo que esa persona esperaba de mí. Quiere decir que de alguna forma estabas recibiendo, percibiendo y aceptando ese rótulo que te estaba transmitiendo ese otro ser. Lo mismo sucede toda la vida. Lo mismo sucede con nuestros niños. Por eso siempre es muy positivo pensar en positivo hacia ellos. Porque caeremos entonces en la profecía autocumplida. Lo que creemos, creamos. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cómo así? ¿Cómo es que lo que yo creo se crea? Sí, porque si pensamos en los rótulos que usualmente ponemos a los niños pequeños en primera infancia, por ejemplo, el niño de pataletas, el niño agresivo, el niño que llora mucho, hiperactivo, el que no maneja su fuerza, sus manos, todo este tipo de rótulos está haciendo que el niño actúe reforzando ese comportamiento. ¿Por qué? Porque yo como mamá, como adulta, reacciono frente a ese tipo de acciones de él o ella. Entonces, si él está en una fiesta y empieza a jalar o a quitarle las cosas a los amiguitos, ¿cómo es mi reacción? No hagas esto, pero compórtate, pero, esta reacción mía, porque es una reacción, no es una acción, es una reacción, está reforzando positivamente
que él o ella continúe en esa sintonía. ¿Por qué? Porque yo irónicamente le estoy pidiendo calma de, no hagas esto, cálmate, desde una reacción que obviamente no está hablando de calma, no está hablando de asertividad. Primero el niño se confunde porque es incoherente. Es incoherente pensar que pida calma desde una no calma, desde esa angustia, desde esa ansiedad. Dios mío, ¿qué hacen los papás en esas situaciones? Usualmente lo que hacemos es evitar situaciones sociales. Mucha reunión donde haya niños, donde sepa que mi niño de pronto se va a comportar de X o Y forma, porque yo he implantado esa creencia en mí sobre mi hijo. Yo lo he rotulado de agresivo, lo he rotulado de hiperactivo, de que no se sabe comportar. Está bien, hay momentos en los que los niños obviamente se descontrolan, porque es parte de su ciclo vital. Ellos están aprendiendo del contexto a saber manejarse, a saber manejar su cuerpo, a saber manejar su fuerza. Y si nosotros como papás no los ponemos en contextos donde puedan aprender eso, no van a aprender. Así de sencillo. Sé que es difícil ponerse en contextos de reto, pero este es el reto. Saber que no es fácil, pero que si yo me cohíbo a mostrarle contextos a mi hijo donde yo asumo que bajo el rótulo que yo he puesto de mi hijo por unas situaciones o momentos que ha tenido, no puedo generalizar que mi hijo es. Los niños no son sino su esencia, su manera de niños, están aprendiendo, pero los niños no son las acciones que yo impongo de ellos. Las acciones es parte de crecer, pero la manera como yo les ayude a interpretar sus acciones, voy a ayudarlos a que aprendan sobre qué es o no adecuado hacer en un contexto. Solo mediante el aprendizaje en esos contextos ellos van a aprender. Si no, van a cohibirse a saber qué es relacionarse con el mundo. Y cuando entren a ese mundo, van a hacer lo que saben hacer, porque es la única manera en que han interactuado. Y de hecho, mamá o papá, reacciones así, bruscamente, agresivamente, pidiendo que no es agresividad, pero con agresividad, que no sea agresivo, pero con agresividad, quiere decir que si mi mamá lo hace, yo, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿No? Si es válido, lo normalizan esa manera de interactuar. Ahí viene el riesgo de esos rótulos negativos. Por eso les digo, lo que creemos, lo creamos. Porque estamos respondiendo de una manera reactiva. Estamos respondiendo de una manera que no es asertiva porque es incoherente. Esto no habla de lo que le estoy pidiendo a mi hijo verbalmente. Entonces seamos coherentes en eso. Pero es importante que los rótulos no se manejen de manera peyorativa. Si vamos a rotular, rotulemos de manera positiva. Usemos adjetivos bonitos para saber toda la inmensidad de cosas que es mi hijo desde su esencia, no desde las acciones que por momentos tiene periodos de o momentos de, pero no es eso. Mi hijo es alegre, es sonriente, es leal, porque siempre está conmigo, le gusta estar conmigo, lo disfrutamos los dos, le gusta divertirse, le gusta salir al parque, le gusta, disfruta, juega, es feliz. Mi hijo tiene momentos en donde sus manos se descontrolan. Mi hijo tiene momentos donde sus pies o su voz sale con palabras que no deben ser. Pero, ¿cómo le estoy enseñando yo que ese tipo de situaciones se manejan de otra forma? Ahí viene la pauta. Dependiendo a cómo manejemos ese tipo de situaciones, ellos van a aprender a entender que eso se maneja así o no. Pero si yo como adulto le mantengo el rótulo y más bien no lo transformo a algo positivo, son momentos en los que no controla sus manos, más no es él el agresivo, a algo mucho más asertivo como mi hijo está aprendiendo a comunicarse. Mi hijo tiene días positivos, tiene días muy buenos, tiene días en los que falta un poco, pero es parte de conocer el mundo, parte de saber cómo interactuamos. Y yo le estoy enseñando.
Entonces, en esa reflexión de si ustedes alguna vez se han sentido rotulados o han rotulado, sé que muchos y todos alguna vez hemos caído en eso. Es importante que más allá de reconocer, nos preguntemos, ¿qué hacemos entonces? Quisiera entonces dejarles una reflexión de esa diferencia entre rescatar y capacitar. Si rescatamos continuamente a nuestros niños, no les estamos dejando conocer el mundo. Si los rescatamos, lo único que están aprendiendo es que continuamente tiene que haber detrás un alguien, llámese papá o mamá, después quién sabe, que los rescate, que les dé la respuesta de todo lo que deben hacer, porque ellos no van a aprender a solucionar. Vamos a encontrar niños muy inseguros. Mientras que si yo los capacito, si no me interpongo entre mi hijo y las consecuencias de las cosas que debe vivir para aprender, si no minimizo ese tipo de situaciones donde yo lo rescato y hago como si fuera menos grave, si no me interpongo entre él y sus acciones, las consecuencias de sus acciones, él aprende. Nosotros lo acompañamos a nuestros niños, los guiamos verbalmente, les hacemos preguntas para cuestionarlos un poco sobre, hijo, ¿cómo deberíamos hacer en este momento para que no nos sintiéramos así? ¿Cómo deberíamos hacer para que el amiguito nos respondiera de esta manera y nosotros nos sintiéramos mejor? ¿Cómo deberíamos hacer? ¿Qué pasaría si? ¿Te parece sí? ¿Cómo crees tú que? ¿Cómo te sientes sí? Preguntemos este tipo de cosas. De esta manera los ayudamos a gestionar soluciones, no a esperar que es bueno obedecer todo el tiempo, porque crear niños obedientes es en realidad crear niños inseguros, porque un niño obediente solo sabe que debe hacer lo que un tercero le diga. Un niño que aprende de la vida es un niño que resuelve conflictos. Pero si yo rotulo bajo una medida sobre mi hijo es esto, no voy a estar ahí para capacitarlo, voy a estar ahí para rescatarlo todo el tiempo, porque ya asumo que él es algo y no lo saco, no lo dejo salir de eso. El tema de los rótulos es que si tú eres algo, ese algo ya no va más, no da más, no permite evolucionar. Mientras que si tú dejas abierto todo un sendero de un arco iris de opciones, los niños van a saber que ellos pertenecen también al mundo y que del mundo obtienen respuestas. No es solo lo que mi mamá o mi papá piensa de mí, estoy aprendiendo de mí todo el tiempo. Te invito a que hagamos esa reflexión. Si hemos rotulado, si nos hemos sentido rotulados, si no nos ha gustado esa manera como nos hemos sentido, si nos dimos cuenta que no aprendimos mucho de esos rótulos o si tuvimos que tener, de hecho, un proceso para aprender de esos rótulos, porque claramente de eso se debe aprender. Lo que pasa es que se aprende mucho después. Pero qué interesante, qué bonito es pensar que nuestros hijos no tengan que pasar por una confrontación de soy inseguro, no soy inseguro, cómo me enfrento a la inseguridad, si desde pequeños le damos herramientas para que ellos se sientan fortalecidos, para que se sientan con una autoestima agrandada, que se sientan que sus capacidades dan para enfrentar la vida. Entonces, si vamos a rotular, hagámoslo desde lo positivo. Hoy los quiero invitar a hacer literalmente como rótulos, papelitos, y los dejen, pero háganlos bonitos, hagan algo bonito, positivo. Mensajes, adjetivos positivos del día a día, me gustó tu sonrisa, me gusta lo sonriente que eres, me gustan los abrazos positivos, me gusta tu alegría, me gusta tu sonrisa, me gusta tu optimismo, tu franqueza, tu diversión, la forma como te expresas, me gusta. Fortalezcamos esa mirada positiva. Si se dan cuenta, todo esto siempre es de fortalecer lo positivo, pero hagamos evidentes los rótulos. Pues si quieren rotular, rotulemos, y el ejercicio que les propongo es, listo, hagamos visible lo que no queremos, lo que usualmente no hacemos visible, pongamos adjetivos positivos por toda la casa, regaditos, y que los niños
y todos en familia podamos sentir como, si antes me veían por esto, ahora me ven por lo otro. Los invito.